Una culpa guardada, capítulo 5. Cuando me escribió María Paz, no sabía si llorar, temblar o quedarme quieto esperando que el corazón volviera a su ritmo. Quiero verlo, tío, decía. Pero solos, en un país neutro, en un lugar donde ninguno de los dos sienta miedo, donde podamos hablar sin amenazas, sin familia, sin más pasado del necesario. Yo acepté no porque estuviera listo, sino porque lo necesitaba. Llegué primero al café. Era un rincón pequeño frente a un lago. María Paz lo eligió, le gustaba el lugar, lo conocía de una escapada anterior y me escribió que ahí podía respirar, que ahí podía pensar, que tal vez ahí podíamos volver a empezar. Me senté en una mesa al fondo, tenía las manos húmedas como si fuera un adolescente esperando a una hija que no sabía que era suya. Pedí un café que no tomé. Cuando ella entró se me cayó el mundo. Vi a mi hermano, vi su mirada, vi su sonrisa, pero también el mismo ceño fruncido cuando pensaba mucho. Me paré, ella me miró, caminó despacio hacia mí. No sé cuánto duró ese silencio, pero cuando estuvo a 1 metro me quebré. Perdóname, fue lo único que pude decir con la voz hecha trizas. Perdóname por no haberte buscado antes, por no haber sido tu familia cuando más lo necesitabas. Ella me abrazó así sin decir nada, y yo lloré. Lloré como un niño, lloré por mi hermano muerto, por los años perdidos, por los abrazos nunca dados, por las navidades sin foto, por los cumpleaños sin llamada. Gracias por venir, me susurró, y gracias por no obligarme a odiarte. Nos sentamos, hablamos primero de cosas simples, de los niños, de su trabajo, de la vida, y luego vino lo real. Tío, me dijo, mirándome directo, no quiero discutir contigo, no estoy aquí para defender lo indefendible, pero necesito contarte la versión de mi madre. Yo asentí y ella empezó a hablar despacito, con nudos en la garganta. Me habló del miedo, de las armas, de los silencios de Milena. Me habló del día en que su madre supo la verdad, que Javier había abusado de una mujer que se sintió sola, traicionada y encerrada. Me habló del amor de madre que, por más torcido que parezca, la hizo correr. Y me habló de sus hermanos, de cómo lo que debía ser un susto terminó en muerte. Ella no lo mandó a matar, dijo, lo jura. Dice que solo quería alejarlo, que fue un error, que la venganza salió mal. Yo no hablaba, solo escuchaba. Y si tú me preguntas si yo la creo, te diré que sí, porque la vi temblar, tío, la vi romperse, y vi cómo se aferró a nosotros para no terminar de caer. Tomé su mano. Yo no soy tu papá, María Paz. Yo no vine a buscar venganza, vine a cerrar el círculo. Vine a mirarte a los ojos y a decirte que, aunque todo fue oscuro, tú eres luz y que quiero al menos ser parte de tu vida, si tú me lo permites. Ella me apretó la mano. Lo vamos a intentar, pero bajo una condición, que nadie toque a mi mamá. Ella no es santa, lo sé, pero es mi madre y mis hermanos aún la necesitan. Lo sé, respondí, por eso estoy aquí, porque también quiero verlos crecer, porque Javier nos dejó con muchos vacíos, pero ustedes, sus hijos, son lo único puro que dejó. Nos quedamos ahí en silencio, dos generaciones rotas, intentando unir las piezas con el alma, y ese día, sin decirlo, hicimos un pacto, sin papeles, sin firmas, sin amenazas, solo uno que nace del dolor y se sella con la sangre. Él ya estaba ahí sentado solo en la mesa del rincón, con una taza delante y la mirada fija en el vacío. Reconocí sus hombros antes de verle el rostro. Y cuando levantó la cabeza y me vio, se puso de pie. Y yo simplemente caminé hacia él. No hubo palabras, nos abrazamos fuerte como si el mundo se detuviera en un momento y lloramos. Como si los años perdidos nos estuvieran pasando por el cuerpo. ¿Te pareces tanto a él?, le dije en voz alta, y él susurró, y tú a mi hermano. A veces lo olvidamos, somos familia. Nos sentamos luego con los ojos aún húmedos, respirando despacio, sintiéndonos como si estuviéramos reconstruyendo algo que nunca debió romperse. Vengo a hablar por mi madre, dije, pero también vengo por mis hermanos y por mí. Él solo me escuchó. Mi mamá no vino a defenderse ni a justificarse, tampoco me obligó a venir. Ella me contó su verdad y yo decidí dar la cara, porque no quiero que mis hermanos sigan creciendo sin conocer a nadie de ustedes, sin una foto, sin un solo recuerdo de quienes fueron sus abuelos, sus tíos, su sangre. Le conté todo, lo que mi madre vivió, cómo escapó, cómo nos cuidó, cómo nunca nos envenenó contra mi papá.
Nunca nos habló mal de él, fue su padre. No todo fue bueno, no todo fue malo, pero fue nuestro. Ella no lo mandó a matar, le dije con firmeza. Fueron mis tíos, sí, pero no era eso lo que ella quería. Ella solo quería que él la dejara en paz, que dejara de controlarla, de amenazarla, de usar su poder para aplastarla. Pero cuando todo se salió de control, ella también sufrió y cargó ese dolor sola por nosotros. Él bajó la cabeza, estaba llorando, yo también. Yo no vengo a pedir perdón por ella, pero tampoco vengo a condenarla. Vengo a decirte que ya no queremos vivir huyendo, que mis hermanos tienen derecho a saber quién fue su papá y ustedes tienen derecho a conocerlos, siempre que respeten a nuestra mamá, siempre que haya paz. ¿Ella sabe que estás aquí?, preguntó Pablo. Sí. Y tiene miedo porque no sabe cómo termina esta conversación, pero confía en que yo hago lo correcto. Él me miró largo, sus ojos eran los de un hombre que había perdido mucho, pero que aún tenía esperanza. No volveremos a tocarla, me dijo. Es un pacto y te doy mi palabra. Lo hablamos todo y decidimos que su castigo será vivir con lo que hizo, que viva sabiendo que Javier no está y que sus hijos crecieron sabiendo la verdad. Me dolió, pero lo entendí y le respondí, y ustedes vivirán sabiendo que Javier tampoco fue perfecto, que también dañó, y que si no fuera por todo eso no estaríamos hoy aquí. Nos dimos un abrazo más largo, sincero, y antes de irme le dije, volveremos. Cuando pueda traeré a mis hermanos, pero quiero que entiendan que nosotros no vamos a esconder a mamá. Ella es lo único que tuvimos, y aunque no fue perfecta, fue valiente. Pablo me apretó la mano. No quiero perderlos otra vez, susurró. Y tú, María Paz, eres el mejor recuerdo que me queda de mi hermano. Nos fuimos sin promesas de futuros, pero con una verdad entre los dos. El pasado dolió, pero no lo íbamos a permitir seguir robándonos el presente. Háblame de él como hermano, tío, no como empresario ni como esposo. Háblame del Javier que solo tú conociste, el Javier de niño, de joven, el que fue tu cómplice, me dijo. Tu voz, María Paz, temblaba como si le pidieras al tiempo que regresara, y yo entendí. Entendí que no querías quedarte solo con la versión amarga, con los pedazos de dolor. Querías saber cómo fue antes de todo, antes del poder, antes de Milena, antes de la tragedia. Javier fue mi hermano menor, pero más que eso fue como una brújula para mí. Teníamos una familia tradicional, estricta, de esas que valoraban el apellido y el qué dirán. Mi papá era un hombre serio, mi mamá de carácter fuerte, y aunque nunca nos faltó nada, tampoco era una casa de abrazos. Por eso Javier y yo éramos nuestro propio refugio. Desde pequeños fuimos internados en un colegio de monjas, no por falta de amor, sino por costumbre. Así era en esos tiempos, se educaba con disciplina. Yo lloraba los primeros días, pero Javier no. Él parecía adaptarse a cualquier lugar. Era como si el mundo entero fuera su sala de juegos. Se inventaba historias para entretenerme, decía que las monjas en realidad eran espías disfrazadas, que las paredes del internado escondían túneles secretos, y yo le creía, siempre le creía. Una vez lo pillaron escapándose por una ventana del segundo piso, porque quería ver si el heladero de la esquina aún pasaba por allí. Lo suspendieron una semana, y volvió con una sonrisa como si le hubieran dado vacaciones. Otra vez llenó de harina los zapatos del padre rector, y cuando lo enfrentaron dijo quería ver si los ángeles también se resbalaban. Era el mejor en matemáticas sin estudiar, tenía una memoria tremenda, y ese don para convencer a cualquiera de cualquier cosa. Si algo salía mal, él hablaba, y todo se arreglaba. Tenía ese encanto que uno no aprende, se nace con él. Compartíamos habitación y cuando no podía dormir él me contaba historias. Algunas eran inventadas, otras eran sueños. Decía que algún día tendría empresas, que manejaría carros lujosos y que cuando lo lograra yo estaría ahí, siempre conmigo, decía. Y cumplió. No de la manera que esperábamos, pero cumplió. Cuando crecimos nos distanciamos un poco, la vida, los estudios, los intereses distintos, pero en las reuniones familiares siempre buscaba sentarse a mi lado. Me preguntaba por mi trabajo, me daba consejos y me hacía reír con las mismas locuras de siempre. Una vez me dijo, cuando ya empezaba a crecer su nombre en el mundo de los negocios, Pablito, uno puede volverse grande, pero no debe olvidarse nunca de quién lo hizo reír cuando era chiquito. Y me abrazó, con esa fuerza de hermano que no necesitaba muchas palabras.
Yo lo admiré con todo y sus errores, con todo y sus distancias, porque era imposible no hacerlo, era imposible no sentir que detrás de todo lo que fue, aún vivía ese niño que me prometió que el mundo era nuestro, y por ratos, sí lo fue. Gracias, tío, me dijiste con los ojos aguados. Gracias por darme algo de él que nadie más me iba a contar. Y en ese momento sentí que tu papá también estaba ahí, tal vez en el viento, tal vez en tu voz, tal vez en tu forma de mirar, igual a la de él, solo que esta vez sin mentiras. Cuando salimos de aquella cafetería, algo dentro de mí había cambiado. No podía explicarlo con palabras, solo sabía que ya no era la misma, que aquella carga de preguntas que había llevado tantos años por fin tenían respuesta y aunque dolían menos que la incertidumbre. Mi tío me miró antes de cruzar la calle. Yo solo le dije, nos volvemos a ver, pero esta vez no solo tú y yo. Él se detuvo, lo entendió de inmediato. ¿Tus hermanos? Asentí con una sonrisa quebrada. Sí, mis hermanos, tus sobrinos. Nos volvimos a ver semanas después. Yo elegí el lugar, un parque tranquilo con árboles altos, aire limpio y bancos largos. Nada de lujos ni de tensión, solo espacio para sanar. Llevé a mis hermanos, estaban nerviosos, no entendía del todo quién era Pablo, pero confiaban en mí. Y Pablo, mi tío, llegó con 3 regalos envueltos en un papel craft, como si el tiempo no se hubiera llevado su ternura. Cuando lo vieron, algo se iluminó en sus caras. Mi hermana, más pequeña que nunca supo lo que era un tío, le preguntó si él sabía contar chistes. Y él respondió que sí, pero que eran muy malos. Todos reímos. Incluso yo, que tenía miedo de no poder hacerlo nunca más. Jugamos, comimos, nos tomamos fotos, pero lo más importante, hablamos. Les conté parte de nuestra historia, no toda, solo la parte que estaban listos para oír. Cuando el sol empezó a bajar, mi tío me abrazó fuerte, no como un desconocido, sino como una familia. Gracias por esto, María Paz, me susurró. No sabes cuánto lo esperé. Le respondí al oído temblando, esta es nuestra historia ahora, no la de ellos, no la del pasado, la nuestra. Antes de irnos tomamos una selfie. Yo la tengo guardada no como prueba, sino como promesa. Salen los 3 sonriendo con los cachetes apretados contra mi tío. Y yo al fondo riéndome con el alma. La primera vez que reí de verdad en mucho, mucho tiempo. Nos despedimos sin lágrimas porque sabíamos que no era un adiós, era un nos vemos pronto. No sé cómo será el futuro. No sé si alguna vez todo sanará por completo. Pero ese día entendí que los lazos verdaderos a veces solo necesitan un poco de verdad, un poco de perdón y un amor valiente para empezar de nuevo. Y eso decidimos hacer, empezar de nuevo. Aquí termina nuestra miniserie Una culpa guardada. Espero que les haya encantado. Si quieren ver más miniseries, ahí en nuestra página en la playlist series, ahí ven todas las series que hemos montado con, mejor dicho, cada una con una historia súper interesante. Ojalá que les guste estas miniseries, déjenos saber en comentarios, compartan, comenten, reaccionen y gracias por siempre estar aquí con nosotros. Los queremos muchísimo. en una próxima historia. Chao.